9:10, Lourdes, hace unas semanas antes de las elecciones del 2 de junio, fuiste a Israel, fuiste a Tel Aviv y entrevistaste a Andrés Roemer. ¿Quién es Andrés Roemer? Andrés Roemer es una persona, un mexicano que fue denunciado a partir de febrero del 2021. La bailarina Itzel Snash fue la primera en denunciarlo a través de un video en YouTube. Lo denunció por abuso sexual y a partir de ese momento, de febrero del 2021, comenzaron a salir más denuncias, a publicarse más denuncias, específicamente en una cuenta de Twitter. Ahí fueron más de 60 denuncias, quienes diferentes mujeres lo denunciaron por diferentes tipos de abuso sexual. Esto fue en redes sociales. Después fueron 5 mujeres las que decidieron acudir a la Fiscalía General de la Ciudad de México a denunciarlo, ya específicamente por abuso sexual y violación. Nosotros aquí por la mañana, Ciro, le dimos seguimiento desde el 2021. Hablamos con diferentes mujeres que lo habían denunciado, con Itzel, después de que publicó este video en YouTube. Hablamos con Montserrat Ortiz, ella fue quien lo acusó de violación, y con otras víctimas que tuvimos aquí por la mañana. Después de esto, Andrés Roemer publicó un par de videos negando estas acusaciones y después dio de baja sus redes sociales. No sabíamos en un principio dónde estaba, hasta que meses después, bueno, se supo que él estaba en Israel. En octubre del año pasado tuvimos aquí en el estudio a su hijo Alejandro Roemer hablándonos de este caso de su papá, de las acusaciones a su papá, Ciro, y desde ese primer momento, desde el 2021, nosotros solicitamos una entrevista con Andrés Roemer. Hablamos con su asistente, hablamos con su esposa, hablamos con sus hijos y hablamos con todas las personas cercanas a él para pedirle la entrevista. Finalmente, hace unas semanas, Andrés Roemer directamente nos dijo que sí nos daba la entrevista, pero que teníamos que ir a Tel Aviv, allá en Israel, donde él está ahora llevando su proceso en arresto domiciliario. Andrés Roemer fue detenido el 2 de octubre del año pasado. Fue dejado en libertad. Bueno, le cambiaron sería la medida, sí, la medida cautelar, y bueno, le permitieron estar en un domicilio allá en Israel a partir de mediados de diciembre del año pasado. Y bueno, nosotros estuvimos con él, lo vimos 2 veces. Primero platicamos sobre cómo iba a ser este proceso de la entrevista, lo vimos 2 veces después para llevar a cabo esta entrevista. Lo vimos en el lugar donde él está viviendo, allá en Israel. Nos recibió en su casa a mi compañero Alejandro Elizalde, el camarógrafo, y a mí. Estaba en ese momento, estaban sus hijos ahí presentes, 2 de sus 3 hijos, y bueno, él nos dijo que está llevando ahí su proceso, y si quieres vamos a ver una partecita un de lo que nos dijo. fragmento de la entrevista que transmitiremos el miércoles a las 9, en este horario, el miércoles a las 9:10. ¿Sí? Transmitiremos la entrevista en extenso con Andrés Roemer, y seleccionaste un fragmento nada más como adelanto. Sí, como un adelanto, parte de las declaraciones que nos dio Andrés Roemer. Vamos a escucharlo. En Tel Aviv. He tenido 3 años, poco más de 3 años, con enormes vivencias, de gran introspección, de meditar, de evaluar mis errores, de asumirlos. Prefiero compartir mi versión y no morirme con la verdad enterrada. Y entonces dije, quiero hablar. A lo mejor no sirve de nada ahora, muy probablemente voy a ser atacado de cínico, de hipócrita, de maldito. ¿Por qué decidió hablar hasta ahora? He dudado todo el tiempo si hablo, si no hablo, y no me he quedado callado. Las letras han extendido mi vida. ¿Se arrepiente de haberse ido de México? No. No sabes cómo extraño México. Pero sí sé que
que no me escapé de la justicia, sino de la injusticia. No me permiten una evidencia. No reconocen a mi abogada. No soy ningún santo. No soy ninguna persona perfecta, ni nadie lo es, pero yo hablo por mí. Asumo muchas responsabilidades. No soy una víctima, ni mucho menos. Pero sí he padecido muchas cosas inmerecidas. ¿Usted es inocente, Andrés? 100% soy inocente, pero no quiero que quede la menor duda de que no es mi palabra contra la de otra persona. Es mi palabra con la del polígrafo, es mi palabra con la de las evidencias que no estuve allí, es mi palabra con la de la psicometría, es mi palabra contra que yo viví 20 años en otros países y no tengo ninguna acusación, es mi palabra contra una fiscalía que ha armado miles de casos de falsas acusaciones. En ese sentido, no solamente no soy inocente, soy víctima. Uy, bueno, fragmento de la entrevista de Lourdes Murguía, la entrevista que Lourdes Murguía le hizo hace unas semanas en Tel Aviv a Andrés Roemer y que presentaremos el miércoles. El miércoles. Y bueno, su proceso sigue, Ciro, porque ahora la Corte de Israel es quien va a determinar si se extradita a Andrés Roemer o no acá a México. En marzo, un tribunal israelí declaró a Andrés Roemer como extraditable. Sin embargo, bueno, el proceso judicial sigue. Sus abogados interpusieron una apelación a finales de junio y bueno, ahora la Corte va a conocer y a discutir esta apelación y el ministro de Justicia de Israel es quien debe firmar si se extradita o no a Andrés Roemer. Así es como está el proceso judicial en estos momentos. Bueno, pues nos vemos el miércoles con la entrevista, Lourdes. ¿Cómo te fue en Tel Aviv? ¿No tuviste problemas para llegar, para salir? Sí, está muy complicado llegar, Ciro. Para salir no, pero para entrar sí, por la situación de la guerra. Atorada en un lugar de Europa, ¿en dónde? Sí, en Ámsterdam, porque nosotros hicimos 2 escalas, era un viaje muy largo, hacíamos escala en Nueva York, luego hacíamos escala en Ámsterdam y de ahí volábamos directo a Tel Aviv. Sin embargo, llegamos a Nueva York bien, pero ahí nos dimos cuenta que se habían cancelado los vuelos, que no había vuelos. No había manera. Tú ibas a volar sí, Nueva York, Tel Aviv. Nueva York, Ámsterdam y Ámsterdam, Tel Aviv. Entonces, bueno, ahí decidimos que llegábamos a Ámsterdam y ahí veíamos qué pasaba. La aerolínea nos dijo que teníamos que esperar un par de días nada más mientras se abría el aeropuerto. Yo pensé que un par de horas. En ese momento se habían recrudecido algunos bombardeos, Ciro. Entonces, sí, por precaución hacen esto las líneas aéreas. Sí, nos dijeron que nos esperábamos porque no había manera. Veíamos, yo todavía le dije a mi compañero ahí si llegábamos por tierra, pero por tierra era un poco más complicado llegar. Entonces esperamos ese par de días, ¿no? de unas cuantas horas, pero además sí, horas, ¿no? pero llegar por Irán o por Irak o pasar por la Franja de Gaza. Entonces dijimos que no, que nos esperábamos este par de días. Hubieras traído buenas notas de lo que pasaba por allá, pero un día después, o un día antes, digamos, de esos 2 días que nos habían dado como plazo para poder volar a Tel Aviv, nos dijeron que no había vuelos y que no sabían para cuándo. Entonces, bueno, lo que hicimos ahí... ¿Y qué hacías en Ámsterdam? Pues esperar. Estuvimos 3 días, de esos 3 días, 2 días completitos nos la pasamos en el aeropuerto viendo opciones para ver cómo llegábamos a Tel Aviv. Qué buen viaje. Qué buen viaje. Bueno, conseguimos... pero difícil. Complicado, Ciro, porque además antes de volar a Tel Aviv, y así literal, nosotros fuimos a preguntar si había algún vuelo de alguna aerolínea local para llegar. Era un joven quien estaba atendiendo ahí, digamos, y cuando le dije a dónde queríamos ir, literalmente levantó la mirada porque no me estaba viendo, se rió y dijo que si queríamos ir a Tel Aviv. Entonces le dije que sí, y que sí queríamos llegar. Llegaron a Tel Aviv y entrevistaron y es una muy buena entrevista con Andrés Roemer y la veremos el miércoles. La vamos a ver el miércoles, Ciro. Gracias, Lourdes. Gracias, Ciro. Gracias. Vamos a pausa, 9:20, volvemos.